Las plantas son una maravilla. Hoy toca aprender un poco sobre la evolución de las plantas. Vamos a investigar cómo las plantas se evolucionaron de esto a esto. Este video es inspirado por mis profesoras de biología y sirve como un reto para mí, para que aprenda y comparta los términos científicos en español y también para que pueda compartir la ciencia detrás. Si cometo errores, algo muy probable, intentaré añadir correcciones en la descripción. Pues venga, al lío. Voy a intentar hacer este video completamente en español, así que deseadme suerte porque me resulta muy complicado hablar de temas científicos en español. Venga, voy. Hace cerca de 500 millones de años las plantas se veían así y ahora son así. Y la pregunta es, ¿cómo pasó esto? Para explicar cómo se hicieron tan grandes las plantas, tenemos que volver atrás e investigar uno de los primeros grupos de plantas de tierra, los briófitos. Primero de todo, hay algunos conceptos claves que hay que tener en cuenta acerca del sistema reproductivo de las plantas. El sistema reproductivo de los seres humanos es algo probablemente familiar. Tenemos un cuerpo desde el momento en que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y luego tenemos crías a través de la reproducción sexual. O sea, que los gametos, esperma y óvulo se unen para crear descendientes que existen libremente separados de nosotros. Los briófitos, por otro lado, tienen un sistema diferente y se le conoce como alternancia de generaciones. Vamos a usar el esfagno como ejemplo. Empieza como una espora que cae al suelo, germina, crece y se desarrolla a la primera forma, el gametofito. Ahora bien, cuando el gametofito esté listo, une esperma y óvulo para crear un descendiente, el esporofito. Lo que pasa es que esta nueva generación, este esporofito, no es libre, sino que vive apegado a su predecesor. No tenemos crías libres hasta la tercera generación, cuando el esporofito crea esporas a través de la reproducción asexual, que luego se lanzan por todas partes a encontrar nueva tierra y para volver a empezar el ciclo de vida del esfagno. Lo pienso como un hijo que no puede salir de casa porque depende de su padre para alimentación y por todo, y solo su hijo, el nieto del padre original, puede salir a buscar nueva vida fuera. Este lanzamiento del nieto es un evento en sí, y algunas plantas, el esfagno por ejemplo, lo hacen de manera brutal. Bien, ahora te puedes estar preguntando ¿por qué este paso de más? ¿Por qué no crea un descendiente que viva libre del padre de una? Pues hay dos cositas más. Para lanzar descendientes, esporas en este caso, a nuevos sitios lejos donde, con suerte, puedan encontrar más recursos de alimentación y espacio, es sumamente importante ser altísimo para aprovechar del viento. Y esto es porque es el viento que lleva las esporas lejos. Bien, este es número 1. Y número 2, al mismo tiempo, para mantener la reproducción sexual en este sistema, lo que genera más variación genética, que es algo generalmente bueno para la supervivencia, era importante también ser bajo, cerca del suelo. Y esto es porque hay más agua cerca del suelo, y el agua se utilizaba para la reproducción sexual, porque los espermas lo necesitaban para moverse. Así que había dos fuerzas evolutivas que les decían a las plantas que se agrandaran y también que disminuyeran. Bien, dicho esto, para cumplir estos dos requisitos, las plantas de tierra usaban dos formas, dos generaciones distintas. Cada forma se enfocaba en uno de los dos requisitos. El gametofito se ocupaba de la reproducción sexual y el esporofito del esparcimiento de las esporas. Conforme pasaban los siglos, nuevas plantas surgían con gametofitos más y más pequeños y esporofitos más y más grandes. El esporofito se hizo cada vez más importante hasta convertirse en la dominante de las dos fases en las plantas más pobladas de la actualidad. Hay otras características que han permitido que los esporofitos lleguen a ser dominante hoy. Voy a agregar más recursos en la descripción para estos cambios, pero vamos a ver 3 de ellos en este video. La primera
tejidos vasculares. Mientras las plantas estaban desarrollando esporófitos grandes, tenían que asegurarse de que las hojas y células en la parte superior de la planta cerca del sol tuvieran suficiente agua para la fotosíntesis y que también las células en la parte inferior de la planta cerca del suelo tuvieran alimentación y los productos de la fotosíntesis para sobrevivir. Por eso desarrollaban el xilema y el floema. El xilema transporta agua de las raíces hacia el cabo más alto de la planta y el floema lleva azúcares de las hojas a las raíces. La segunda, el crecimiento secundario. Mientras que las plantas crecían, también necesitaban más soporte estructural y aún más tejido vascular para satisfacer las crecientes demandas de las plantas más grandes, pues a través de la división y diferenciación de una sola capa de células conocida como el cambium, obtenemos más células de xilema y floema, y a través de la proliferación del filógeno obtenemos lo que normalmente se conoce como la corteza de la planta. Juntos estos crean más tejido vascular para transportar recursos, crea corteza para proteger el tejido vascular y el cambium, y da más grosor a la planta que ayuda con el soporte estructural. La tercera, el desarrollo de la semilla. La semilla aumenta la probabilidad de la supervivencia de los descendientes. En vez de arrojar esporas que caen al suelo y pueden convertirse al siguiente gametofito, o también que pueden morir debido a la falta de alimentación, agua o por culpa de los animales, las plantas se evolucionan para mantener el siguiente gametofito, solo los que van a crear óvulos. Al gametofito se le da de comer y se le da protección hasta que empiece a crear el siguiente esporófito. Con semillas, ahora las plantas no necesitan agua para la reproducción sexual, porque ahora las plantas tienen el polen que transporta el esperma a los gametofitos guardados. La fusión de gametos ocurre, el siguiente esporófito empieza a crecer y ahora la semilla se puede lanzar para echar raíces y crear una nueva planta. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que os quedéis con ganas de aprender más. Por ende, he dejado algunos enlaces en la descripción con más información. Sigue con el aprendizaje de idiomas y de nuestro mundo. Y nada, os mando energía y buena onda y hasta la próxima.